Hola estudiantes, cordial saludo. En un video anterior les hablaba acerca de la potenciación y los elementos que intervienen en ella, base, exponente y potencia. En la clase de hoy les voy a hablar acerca de las reglas de la potenciación. Las reglas son como unas guías que nos van a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un ejercicio de simplificación en los cuales intervenga la potenciación. La primera regla se llama producto de potencias de igual base. La palabra producto hace referencia a una multiplicación. Esta regla, ¿qué nos dice? Nos dice, cuando multipliquen bases iguales, se deja la misma base y se suman los exponentes. Al final, se calcula la potencia. ¿No entendió? Se lo repito otra vez. Cuando multipliquen bases iguales, basta con dejar la misma base y se suman los exponentes. Luego se calcula la potencia. En este ejemplo tengo 4 elevado a la 3, o también se puede decir 4 elevado al cubo, multiplicado por 4 elevado a la 2, que también se puede decir 4 elevado al cuadrado. Se deja la misma base que es 4 y los exponentes los voy a sumar. 3 más 2 me daría 5. O sea que la respuesta de 4 al cubo por 4 al cuadrado es igual a 4 elevado a la 5. ¿Cómo se calcula la potencia de 4 elevado a la 5? Pues se multiplica 4 por sí mismo 5 veces. 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Y eso daría como resultado 1024. En un segundo ejemplo tenemos m elevado a la 4 por m elevado al cubo por m elevado a la menos 5. Como es una multiplicación de bases iguales, la regla nos dice que dejamos la misma base y sumo los exponentes. Es decir, 4 más 3, 7, 7 menos 5 me daría 2. La respuesta sería m elevado al cuadrado o m elevado a la 2. En un último ejemplo, tenemos 10 elevado al cuadrado por 10 elevado al cubo por 10 elevado a la 1. Como es una multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base, que es 10, y sumo los exponentes. 2 más 3 más 1. Eso me daría 6. ¿Cómo calculo la potencia de 10 elevado a la 6? Pues multiplico 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 y eso me daría 1.000.000. ¿Queda clara la primera regla? Ahora vamos a ver la segunda regla. La segunda regla se llama cociente de potencias de igual base. La palabra cociente nos refiere a una división. Es decir, ahora esta regla vamos a aplicarla cuando se trate de división de bases iguales. La regla es muy clara y dice así: cuando se dividan dos bases iguales, basta con colocar la misma base y los exponentes esta vez se van a restar. Recuerda que en la primera regla, que era de multiplicación, los exponentes se sumaban. En la división se van a restar. Entonces tengo 10 elevado a la 4 dividido 10 elevado a la 2 es igual a 10, que es la base. Y los exponentes aquí se restan, que sería 4 menos 2 me daría 2. Luego calculo la potencia. ¿Cómo la calculo? Multiplico 10 por sí mismo dos veces. 10 por 10 es igual a 100. En un segundo ejemplo tengo a elevado a la 7 dividido a elevado a la 4. Como las bases son iguales, la regla me dice, deje la misma base y reste los exponentes. 7 menos 4 es igual a 3. Me daría a elevado al cubo. En un tercer ejemplo tengo 5 elevado a la 4 dividido 5 elevado a la 6. Por tratarse de una división de dos bases iguales, la regla me dice que deje la misma base y los exponentes los vamos a restar. Es decir, 4 menos 6 es igual a menos 2. El resultado sería 5 elevado a la menos 2. Ahí nos queda una pregunta. ¿A qué será igual 5 elevado a la menos 2? Eso lo vamos a ver en la tercera regla. Vamos a resolver la pregunta: ¿a qué es igual 5 elevado a la menos 2? Eso nos origina la
descripción de otra regla. Esa regla vamos a llamarla exponente negativo. Esta regla nos va a decir qué podemos hacer cuando tenemos una base que está elevada a un exponente negativo. La regla dice así: cuando una base está elevada a un exponente negativo, este exponente negativo hay que convertirlo a positivo. ¿Cómo lo convertimos? Escribiendo una fracción, siempre colocando el 1 como numerador y como denominador la potencia con exponente positivo. Es decir, este 1 hace que este exponente negativo se me convierta a positivo. Es decir, una potencia con exponente negativo la convertimos a un exponente positivo colocándole 1 como numerador. Siempre 1 como numerador y como denominador la base con el exponente positivo. Y ya calculamos la potencia. 5 elevado a la 2 sería 5 por 5 y esto me daría así. Se lee un 25avo. ¿Sí? Veamos el segundo ejemplo. 3 elevado a la menos 3. Este exponente negativo hay que pasarlo a positivo. ¿Qué hay que hacer? Le ponemos el 1 como numerador y como denominador escribimos, coloquemos el bonito, bien bonito, y como denominador colocamos la base con exponente ya positivo. Calculamos la potencia normalmente. El 1 nos sigue quedando arriba. 3 al cubo es 3 por 3 por 3. 3 por 3 nos da 9 y 9 por 3 me daría 27. Un 27avo. En el ejemplo 3 tengo una multiplicación de dos bases iguales y por aquí tengo un exponente negativo. Aquí tengo que aplicar dos reglas. ¿Cuáles son? La primera, que es la de la multiplicación, ¿la recuerdas? Y la exponente negativo. Aplicando la primera regla, nos dice, cuando multipliquen bases iguales, se deja la misma base y los exponentes se suman. Al sumar menos 7 más 5 me da menos 2. Menos 7 más 5 me da menos 2. Ahora, esta expresión no la puedo dejar así. Tengo que convertirla a un exponente positivo. ¿Cómo lo hago? Le coloco el 1 como numerador y sobre él como denominador la base con el exponente positivo. Finalmente calculo la potencia. 1 sobre 16. Un 16avo. Ya vamos en la tercera regla. Vamos a estudiar la cuarta regla. En esta cuarta regla se llama exponente cero. Y la regla que nos dice, cuando una base esté elevada a un exponente cero, el resultado siempre va a ser 1. Cuando una base esté elevada a un exponente cero, eso va a dar como resultado 1. Pero esta regla tiene una aclaración, una salvedad. X a la 0, X es cualquier base, elevada a la 0 es igual a 1 si y solo si X es distinto de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si una base es 0 y la elevo a la 0, eso no me va a dar 1. Si la base es distinta de 0, cuando la elevo a un exponente 0, me va a dar 1. 1 millón a la 0, ¿qué me da? 1. Menos 5 a la 0, ¿qué me da? 1. Y a la 0, me da 1, siempre y cuando esa y no sea 0. Vamos a ver la siguiente regla. La quinta regla se llama potencia de una potencia. Esto nos imaginamos como que una potencia está elevada como que a otra potencia, a otro exponente. Dice así,
La potencia de una potencia es cuando una base está elevada a varios exponentes. Cuando digo varios, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6 en adelante. Varios exponentes. ¿Qué hay que hacer? La regla nos dice que cuando una base esté elevada a varios exponentes, colocamos la misma base y multiplicamos los exponentes. Eso me daría x elevado a la 6 porque 2 por 3, 6. En el siguiente ejemplo, 4 elevado a la menos 2 elevado a la 2. 4, que es la base, está elevado a 2 exponentes. La regla nos dice que hay que colocar la misma base y multiplicamos los exponentes. Recordemos que menos 2 por 2 es igual a menos 4. ¿Sí? Menos por más da menos 4. Y por la regla que vimos antes del exponente negativo, recordemos que este exponente negativo hay que convertirlo a positivo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo recuerdan? Le ponemos el 1 como numerador y abajo colocamos la potencia con el exponente positivo. Finalmente se calcula la potencia. Se multiplica 4 por 4 por 4 por 4. Y lo colocamos acá. Aquí, en este ejemplo, tenemos la base que es 2, está elevada aquí a 3 exponentes. Menos 1, 2 y 3. La regla dice, dejemos la misma base, que es 2, multiplicamos los exponentes. Menos 1 por 2 por 3. El puntico significa por. Y multiplicamos. Menos 1 por 2 da menos 2 y menos 2 por 3 da menos 6. Menos 6. Menos por más da algo menos y algo menos por algo más da algo menos. Este exponente negativo se debe convertir a positivo por la regla que vimos anteriormente. Se coloca el 1 como numerador y sobre él se coloca la base con el exponente positivo y calculamos la potencia. 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces y nos quedaría un 64avo de respuesta. Más claro, no lo encuentras en ninguna parte.